Seamos bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una entrega del mensaje de la palabra del Señor. Estamos estudiando la serie de la fe. Hoy tendremos la parte 3. La fe bíblica salva y provee para salvación. Como siempre vamos a leer primero la palabra del Señor, luego tener una oración y continuamos con la exposición. Dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por la cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, verso 13 y 22. Ahora oremos. Dios, permítanos en este momento seguir con su palabra, participando de lo que ella nos revela, del amor, del poder y de la gracia suya para con el ser humano. Hoy, Señor, veremos la fe que salva y que también provee salvación para aquellos que de una u otra manera la necesitan. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Hemos venido expresando que en el ideal religioso, conceptual, intelectual, la fe no deja de ser un mero asentimiento mental de confianza y seguridad, no importa en qué o en quién se deposita esa fe. El concepto intrínsecamente deja ver que la fe por sí simplemente actuará si se la tiene de manera suficiente para que obre. En definitiva, el concepto en el ideal religioso es que quien no dude y sea capaz de tener este convencimiento absoluto puede conseguir lo que quiera y desee sin importar su creencia religiosa ni el objeto de su fe. Este es el concepto de fe intelectual de la cultura griega. Es de creer de tal manera que lo que se afirma y desea se haga realidad por el derecho y fuerza de su fe. De allí que el concepto de fe griega no afecta el estilo de vida de quien cree, puesto que se expresa como un convencimiento genuino que hará que las fuerzas del universo se muevan por el producto de su fe. La fe, sin embargo, en la revelación bíblico-hebrea no se le atribuye ningún poder. Es la confianza en la fidelidad y amor del Creador que hace que se mueva el poder de Dios. Es creer y aceptar quién es, basado en su revelación escrita y los hechos que muestran su veracidad. Por ello, en el hebreo la palabra fe es emuná, palabra que denota confianza, seguridad en algo o alguien que es firme en sus acciones y que muestra fidelidad. La primera vez que la Biblia nos habla de creer con este concepto emuná es con el padre de la fe, Abraham. Génesis lo relata así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, el verso 6. Aquí creyó es emuná, es decir, Abraham no tuvo un mero asentimiento intelectual, sino un convencimiento y certeza en la palabra y poder de Dios. Por eso Pablo dirá: entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Romanos capítulo 4, los versos del 1 al 3 de la Reina Valera contemporánea. ¿Se da cuenta? No fue Abraham justificado por sus obras, menos por la ley. La ley asomó unos 500 años después con Moisés. La declaración bíblica dice que Abraham le creyó a Dios. Note que no dice creyó en Dios. Eso es un asentimiento existencial. Abraham había salido de Ur de los Caldeos obedeciendo al llamado de Dios. Él ya creía en su existencia y su poder. Aquí no es creer en Él, sino a Él. Aquí se dice que le creyó a Dios. Esto implica estar convencido, con certeza de que iba a ser así, a pesar de todas las circunstancias adversas de la razón y la lógica humana. Pablo en Romanos, refiriéndose a este crecer de Abraham, este creer que crecía en su fe, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, los versos 18 al 22. Por tanto, la fe para el pueblo hebreo, tanto en el contexto social cultural como de idioma, es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho y ha mostrado. Este confiar y ser fiel como fe lleva a un estilo de vida, una expresión concreta de obediencia y confianza en lo que Dios es mediante su revelación escrita y de hechos en la historia. Por eso emuná, fe, para el creyente, implica algo seguro, establecido y fiel, que podemos confiar y creer que es verdad porque está intrínsecamente ligada a su revelación, la palabra escrita y los hechos de Dios. Por eso para Dios, la fe va más allá de un mero enunciado conceptual. Es un concepto de acción y fidelidad en lo que se ha creído. Usted puede decir, ¿y cómo es que Abraham mostró su fe? ¿Dios le dio por sentada su fe solo porque expresó creer? No, no fue así. Para que quede claro el concepto real de la fe de Abraham, Dios puso a prueba la fe de Abraham, a fin de que su fe quede ante nosotros clara. La fe de Abraham como emuná queda evidenciada cuando se le pide que ofrezca a su hijo Isaac, su único hijo, en sacrificio en el monte Moriah, hoy Jerusalén. Abraham obedeció, contra todo razonamiento y lógica humana. Por supuesto, Dios proveyó el cordero para el sacrificio, pero quedó para la posteridad evidenciada la fe de Abraham, no como un asentimiento de seguridad intelectual, como el concepto griego, sino como una seguridad que se pone en acción, el emuná. El autor de Hebreos lo muestra así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Hebreos 11, los versos 17 al 19. Por lo tanto, la fe de Abraham no quedó en el mero asentimiento intelectual, sino en acción de obediencia, pues sabía en quién había creído. Esta es la auténtica fe que justifica y salva. Por eso dice, y creyó a Jehová, y la fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Así es que, primero veamos la fe que justifica y salva, anunciada en el Evangelio. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 de la Reina Valera contemporánea. Pablo aclara categóricamente que la salvación viene por fe. Fue por fe desde el principio y lo será hasta el fin. Pero, ¿qué tipo de fe? Fe en la palabra de Dios, en su plan y propósitos. No como mero asentimiento de aceptación, sino como la aceptación verdadera y convicción que es así, de tal manera que estamos dispuestos a obedecerle conforme a su palabra, plan y propósito, más allá de la lógica y la razón humana. Por esta razón, en este momento queremos ver algunos puntos importantes de la fe que nos salva, la emuná en hebreo, o pistis en griego, y que nos lleva a agradarle a Dios. En primer lugar, veamos que la fe salvadora es la que cree en el plan de Dios para salvación. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versos 16, 17 y luego el 36. Así que la fe que salva es la que acepta el camino ofrecido por Dios a través de Jesucristo con su muerte expiatoria. Abraham le creyó a Dios y obedeció y pudo vislumbrar el evangelio de salvación mediante Jesucristo el Salvador. Usted dirá, ¿cómo es que eso sucedió? Gálatas lo dice así. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, escuche, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, los versos 6 al 8. ¿Se da cuenta? Dios le reveló a Abraham el Evangelio de un Salvador, y Abraham lo creyó y pasó a ser el padre de la fe, y de todos los que por la fe creamos en Jesucristo, aceptándolo y recibiéndolo como Señor y Salvador. Este es el plan y voluntad de Dios, creer en lo que Dios ha provisto de tal manera que aceptemos y seamos salvos. Pablo lo expresó así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, el verso 9. Jesús les dijo a los que lo oían y confiaban en el cumplimiento de la ley, les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y aclara cuál es la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Juan capítulo 6, versos 39 al 40. La salvación está fundamentada en el principio de la fe, que cree en el plan salvador de Dios, revelado en el Evangelio. Por supuesto, en contraste con las obras de la ley. Recuerde, la ley fue dada con dos propósitos. Primero, para que nos demos cuenta cuán pecadores somos. Por eso la Escritura dirá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 7, he leído los versos 7 al 11, y luego del capítulo 5, el verso 20. Y luego dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. ¿Se da cuenta? La primera cosa que persigue la ley es que nos demos cuenta cuán pecadores somos y que somos incapaces de poder cumplir la ley para ser salvos. En segundo lugar, la ley fue dada para guiarnos a Jesucristo, para salvarnos a través de Él. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, porque nos condenaba, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versos 23 y 24. ¿Se dio cuenta? Ok, ahora veamos un segundo punto. La fe salvadora no es por obras, pero se muestra en obediencia que obra. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. La salvación es por fe, no por obras. Pero si se tiene fe, emuná, se verá en acción de obras, no para salvación, sino porque ya es salvo. Jesús lo diría así. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 18 al 20. O como lo expresa Santiago, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versos 17 al 18. La salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo, la fe emuná, pero esta fe se muestra en acción de obediencia a su palabra, obras, como lo hizo Abraham. Tercer punto, la fe salvadora transforma al creyente en nueva creación, la cual se va renovando conforme a Cristo. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y también dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se aparezcan más a Él. Colosenses 3:10 de la Nueva Traducción Viviente. Así que la fe salvadora actúa en acción, de tal manera que la vida del creyente queda en las manos de Dios para ser transformada conforme a su plan eterno. Esto es a la imagen de Cristo. Concluyamos. La fe, enmarcada en el concepto bíblico, emuná, es una fe que actúa en obediencia en quien ha creído y confía. Por tanto, la fe que salva y provee para salvación es la que cree en Dios, su plan salvador, su poder y fidelidad. Por tanto, actúa, se pone en acción y obra de acuerdo a los propósitos y mandatos de Dios. En ese sentido, podemos afirmar que la Biblia es el libro de la fe, ya que podemos creer y confiar en lo que en ella está escrito, conforme al plan eterno del Dios Creador. Cuando así lo hacemos, Dios a través de Jesucristo nos provee su salvación. Aceptamos que Él sea nuestro Padre y Él nos acepta como sus hijos y nos da un nuevo nacimiento al darnos de su Espíritu, como sello y garantía de que somos de su pertenencia y que seremos transformados para cumplir sus propósitos eternos. Aquí radica la gran diferencia de la fe verdadera versus la fe pregonada por el sistema. El sistema dice, si tienes fe, consigues todo lo que quieras. Esto es la fe por la fe, como fuerza y razón. Pero la fe verdadera, el emuná, en cambio cree para salvación y se muestra en sujeción y obediencia a Dios para cumplir sus propósitos, salvar a toda criatura sin importar su condición, mediante el camino sustitutorio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si estamos en sus propósitos salvíficos y actuamos conforme a ellos, Dios nos transformará y nos proveerá lo que necesitemos para que se cumplamos los propósitos de salvación eterna al ser humano. En este sentido, Pablo dirá, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. Recuerde, la fe que salvó a Abraham fue la fe de creerle a Dios en sus planes eternos. Esto le llevó a Abraham a creerle de tal manera que por esa fe actuó, obedeciendo al pedido de sacrificar su único hijo, el de la promesa, pues confiaba en que Dios, siendo veraz, proveerá el sustituto, de ser necesario hasta lo resucitaría. Así lo dice Hebreos. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hebreos 11 del 17 al 19. La fe salvadora emuná nos salva porque le creemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, proveemos salvación a todo aquel que crea. Por eso la Escritura dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 al 19. Ahora oremos. Dios, su palabra es clara. La fe verdadera que salva es aquella que le cree y que por creerle recibe
como sustitutorio la muerte de Jesucristo y acepta que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Esa fe es la que salva a cada ser humano que lo acepta, lo recibe y lo hace suyo para actuar de acuerdo a su fe, no solamente como un asentimiento intelectual. Y por supuesto, es salvadora porque los creyentes podemos seguir anunciando este evangelio para que aquellos que lo escuchan y crean también se salven. Permítanos entonces avanzar en este propósito eterno suyo del salvar las almas. Ojalá que todos procedan al arrepentimiento y se salven, pero solo se conseguirá cuando usted y yo como creyentes anunciemos el Evangelio, ese Evangelio que nos ha salvado y que provee de salvación para aquellos que les prediquemos y lo acepten. Ahora Dios, permítanos continuar en esta obra que nos encomendó para la honra y gloria de su nombre. Amén y amén. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, que Dios los bendiga.